amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy. En la mañana de hoy tenemos una conversación con una persona muy querida por mí. Fue mi profesor estrella en una maestría en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Es el doctor Héctor Sauret. El doctor Sauret es abogado, hoy día rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, de la República Argentina, docente, investigador, profesor de Historia Constitucional, Derecho Comunitario y de la Integración, Política Internacional, Historia y Política de la Educación Argentina y Filosofía de la Educación. Asimismo, presidente de la Red de Asociaciones Caribeñas y Latinoamericanas de las Universidades Privadas. Buenos días, doctor Sauret. ¿Cómo está usted? Buenos días, Luis. Un saludo cordial para vos, para tu equipo técnico y para la muy apreciada audiencia de Atlanta y quienes nos acompañan. Así es. Hay gente que está muy pendiente de esta conversación, no solamente en Argentina, porque me han pedido ya varias personas que les envíe el link para que lo vean a usted. Gente de Buenos Aires, viejos amigos de mi estadía allá, y también de Venezuela, sobre todo en particular un profesional del periodismo especializado en temas de relaciones internacionales que está muy atento a esta conversación que voy a tener con usted. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Doctor Sauret, realmente yo, más que una experiencia en mis 6 años de estadía en Buenos Aires, fue realmente como una clase magistral. Y le voy a explicar por qué. Ahí vi todo en economía, ahí vi todo en política, muchas opiniones interesantísimas sobre todo, pero por supuesto, quizás una de las cosas que más valoro es la gran amistad que me traje de muchos de sus paisanos. Y bueno, hoy no he dejado de seguirle después de más de 20 años de haber dejado Argentina. Todos los días busco las noticias de Argentina. Y bueno, estamos en un proceso electoral muy interesante. Yo me atrevería a decir incluso que es un proceso electoral distinto a los demás. Distinto a los demás por los dos candidatos, distinto a los demás porque hay una coyuntura muy especial en Buenos Aires. Hay un candidato de ultraderecha que muchos no los conocíamos, y creo que en Argentina había mucha gente que no lo conocía, con una posición absolutamente radical, cuando en el mundo lo que menos necesitamos es radicalismos, sino consensos. Ganas de sentarse a conversar para echar adelante cualquier proyecto. Yo creo que esa es la llave fundamental en este momento, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y un candidato pues del oficialismo, el doctor Massa, con una experiencia de gobierno, con muchos problemas para un ministro, con muchos problemas, y que la gente le ha venido exigiendo respuestas que él no las ha dado, pero yo siempre me quedará la duda si las cosas que suceden en la economía tienen que ver con una gestión de un ministro o es simplemente una dinámica económica que no se puede torcer. Y yo que estoy aquí en Estados Unidos, yo veo con todo y los controles y los equilibrios que hay, siempre se escapan variables.
Pero, doctor Sauret, yo quisiera que usted me dijera, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos en la política argentina? ¿En dónde estamos en el proceso electoral? ¿Cómo llegamos a tener dos candidatos con esas características? Y me preocupa mucho que, por ejemplo, todo se haya restringido a dos partidos y que ha habido partidos muy importantes en la historia argentina que ni siquiera están participando porque no tienen candidato. Y a mí me consta, doctor Sauret, que en Argentina hay mucha gente preparada. Hay mucha gente con, ¿cómo es que se dice en Argentina? Con polenta para aportar. A ver. Bueno, primero, muchas gracias, Luis, por la invitación para conversar sobre nuestro país, la nación argentina, en su etapa de elección por balotaje. Mi primer comentario es que el proceso electoral que se viene desarrollando tiene características específicas del momento electoral que para comprenderla es bueno partir de una visión del caso argentino. Hoy, en mi país, está todo en discusión. Sin embargo, el proceso electoral se está desarrollando en el marco de una Constitución Nacional que cumplió 170 años. Agradecería, Luis, que retenga este dato. El marco constitucional argentino nace hacia 1853-60 y lo tengo que referir porque desde ese momento la democracia argentina se desarrolla respecto de una forma de gobierno que se define como republicana, representativa y federal. En ese marco, 170 años después, esa forma de gobierno se preserva. Y ese camino en donde el principio de la soberanía del pueblo, electoralmente manifestado, es el que da origen para que hombres y mujeres gobiernen la nación, las provincias y las municipalidades, se ejerce de un modo ininterrumpido desde 1983, en que el país pone fin a un ciclo de 40 años de golpes de Estado que se habían venido escalonando desde 1930, cuando un golpe cívico-militar derroca al presidente Irigoyen. Es importante, ¿no es cierto?, que nuestros oyentes y participantes del programa me permitan generar ese contexto, porque el acto electoral que va a culminar el próximo domingo 19, el eje del acto electoral ha puesto en tela de juicio desde la renovación presidencial de Hipólito Yrigoyen hacia Marcelo Torcuato de Alvear en 1922, cuestión que puede parecer extraña, pero que no es extraña para los argentinos, en donde la historia, el presente y el futuro está en permanente revisión. El dato central de la política argentina hoy es que estamos en revisión absolutamente en todo. Sin embargo, y acá deseo marcar mi visión positiva, lo hacemos con la misma Constitución de 1853, la reforma de 1860 y la reforma de 1994, que pone un puente entre el ciclo de las guerras civiles del siglo XIX, los conflictos sociales y los golpes de Estado y la guerra civil larvada que vive en nuestro país desde 1955. Y cierro. El acto electoral debe ser visto en ese contexto amplio y general en donde los cambios centrales de la política solo se pueden comprender en un país de 46 millones de habitantes,
la mitad dentro del mercado y la otra mitad fuera del mercado. Sin embargo, en ese marco general vamos a elegir presidente de la República. Sí, sí, eso que dice usted es muy, perdón, es muy interesante. Recuerdo que en mi estadía en Buenos Aires, en el primer gobierno del presidente Menem, hubo un economista que decía, para el liberalismo lo único que hace falta es gente rica y gente pobre. Yo nunca estuve de acuerdo con eso y ahora menos estoy de acuerdo con eso, porque es decir, Latinoamérica es distinta y su desarrollo es distinto, su estructura económica y política y social es absolutamente distinta a aquellas ideas liberales que se promulgaron en Europa y en Estados Unidos. Dan resultados porque tiene que ver con la cultura. Y nosotros tenemos la tendencia de ser asistencialistas. Por un lado, en un candidato como es Milei, el liberal a rajatabla con unas propuestas medio raras, no sé si son ciertas, no sé si él se las creyó efectivamente y tampoco sé si la sociedad argentina las creyó. Es decir, el liberalismo propuesto en los años 90, que no fue una práctica realmente positiva desde el punto de vista de los resultados. Pero la verdad es que no sé cómo lo ha tomado la sociedad argentina. Y en segundo lugar, otro candidato que es el ministro más importante del gobierno. Pero, estimado Luis, nosotros estamos reunidos para conversar y su invitación, entiendo, me va a permitir expresar una perspectiva que tiene ejes diferentes al escenario formal entre oficialismo y oposición. En primer lugar, la candidatura del doctor Sergio Massa, ministro y candidato a presidente, lo que expresa es una singularidad del ejercicio del poder dentro del ciclo del kirchnerismo, que nace en 2003 y que ha evolucionado con algunos intervalos hasta el día de hoy. Podemos decir entonces que el comicio del próximo domingo se da entre el continuismo y el cambio. Ahora bien, permítame decirle que esa es una visión formal y aparente, porque el continuismo se da en el contexto de una coalición, y esa coalición electoral hoy adquiere formas electorales hoy que son complejas y que van a expresar distintas visiones sobre el presente y el futuro del país que pueden exceder el marco del componente central del Partido Justicialista, que es el partido líder de la coalición de gobierno, pero no el único. Por otra parte, la coalición del gobierno va evolucionando hacia el escenario electoral del balotaje en la búsqueda de nuevos aliados sociales. Y esos nuevos aliados sociales se están desenvolviendo dentro de lo que yo llamo el movimiento acelerado del voto hacia el próximo domingo. Permítanme ahora explorar la coalición del candidato de la oposición, el señor diputado doctor Javier Milei. La candidatura de Milei se desenvuelve dentro de una coalición formal que se llama La Libertad Avanza, y los componentes de la coalición anterior que expresaba la fórmula liderada
por la señora Patricia Bullrich con el aval del expresidente Macri. Podríamos decir que estamos para el balotaje con una coalición opositora que intenta nuclear una visión crítica de lo que es la experiencia del gobierno durante todo el proceso del kirchnerismo desde 2003 hasta aquí. Pero lo importante es que lo que está en discusión no es el presente. Lo que está en discusión son perspectivas futuras del país. Y el país es necesario que decante en el debate y en la confrontación electoral los distintos valores que están en pugna. Ahora bien, esos valores que están en pugna no los vamos a encontrar solo en lo que dicen los dos candidatos, sino en las expectativas que encierra el conflicto entre un país agroindustrial de élites y minorías que gobernó hasta 1945 con actos electorales y golpes militares, y un país de grandes mayorías con procesos electorales muy complejos derivado de un intenso proceso de industrialización, urbanización, desenvolvimiento de la ciencia y la tecnología en un contexto de expectativas no satisfechas y de conflictos de interés propio de una democracia de masas en donde el país se ha federalizado y hoy 24 jurisdicciones electorales, desde la Tierra del Fuego hasta Jujuy, en el borde de Bolivia, desde Chile hasta el Atlántico, están discutiendo si van a estar incluidos o excluidos. Por eso que si al oficialismo solo lo presentamos como continuista, probablemente no estemos advirtiendo que el voto por el candidato oficialista va a exceder a la vertiente peronista. A su vez, si nosotros consideramos que el voto por el candidato Javier Milei es de la derecha, estamos sustituyendo un proceso histórico por un adjetivo. Sería como entender que Massa es la izquierda, y si el oficialismo continuista es la izquierda, no hay izquierda con exclusión de la mitad del país, porque se supondría que la izquierda es la justicia social, o sea, a cada cual según sus necesidades. Ahora bien, si la derecha es la expresión de Milei, no podríamos comprender el voto joven, que implica entre 16 y 30 años, más del 35% del padrón. Ese voto joven dice, yo también existo y quiero entrar. Y sin embargo el mercado lo expulsa. Tenemos un mercado que expulsa al joven y aniquila al adulto mayor. Esto no es la derecha. Esto es la necesidad de expectativas de vida para los excluidos. Cierro. El acto electoral, como todos los actos electorales, simplifican la polarización. Por una parte, la candidatura de Massa se expresa también como una candidatura de apertura de la vertiente kirchnerista hacia formas sociales complejas. Por ejemplo, el embajador argentino en Madrid es una figura representativa del radicalismo, hijo del primer presidente de la democracia. Ricardo Alfonsín expresa al presidente Fernández ante el gobierno español y es el lazo del gobierno argentino ante la Unión Europea. A su vez, el diputado Moró es la vertiente radical dentro de los núcleos kirchneristas más modernos. Y la figura de Santoro en la ciudad de Buenos Aires fue la contracara para jefe de gobierno
de una línea radical que desenvuelve lo que podríamos llamar la red de contención del masismo hacia amplias franjas informales y formales de la Unión Cívica Radical. Deberíamos apreciar que esa cuestión se da. Una figura de la trayectoria de Graciela Fernández Meijide, tan central en toda la cuestión de los derechos humanos, que fue un rol fundamental en el gobierno de la Alianza del presidente de la Rúa, ha declarado que acompaña al candidato oficialista. Y no me quiero extender en ese plano para no agobiar a la audiencia. No, Sobre pero es que todo, lo que está diciendo es muy interesante. Es una visión muy interesante, doctor Sabret. pero perdóneme, es la visión de alguien que vive la cuestión nacional no desde una perspectiva individual. Colaboro en su programa desde una perspectiva existencial y ubico al acto electoral del próximo domingo en el contexto de 170 años de desenvolvimiento del Estado de Derecho en mi país. Yo vivo al Estado de Derecho no como una cuestión del pasado, sino como un compromiso del futuro. Y quiero decirle que cualquiera sea el resultado de la elección, la consigna central no va a ser la derecha y la izquierda, sino la subsistencia del interés nacional de la Argentina. ¿Cuánto de esta confrontación electoral va a resolver el problema esencial de la democracia? Asegurar gobernabilidad. Hemos llegado aquí como consecuencia de la conducta de la sociedad argentina en general, en particular, por las debilidades de la dirigencia política, por la imposibilidad de encontrar en los distintos ciclos de los gobiernos constitucionales, desde el presidente Alfonsín hasta el presidente Fernández, asumir la siguiente cuestión. Ni la justicia social puede desenvolverse en el contexto del atraso, ni la búsqueda del desarrollo es posible solo con el ahorro nacional. Este conflicto abarca la segunda mitad del siglo XX. Derrocado el general Perón, hubo elecciones en la Argentina en 1958. Esa elección de 1958 consagró a Arturo Frondizi, a la verdad electoral de Hipólito Yrigoyen sobre la transparencia del comicio, a la verdad del presidente Perón sobre la justicia social. El presidente Frondizi introdujo la verdad del desarrollo con integración. Sin desarrollo acelerado de la industria y sin integración de la República Argentina como un conjunto, sus sectores sociales se derivan en conflictos intersectoriales. Los conflictos de clase se agudizan y usted, querido Luis, hoy tiene una sociedad argentina partida en tres grandes grupos. Una élite de altos consumos en cualquier parte de la Argentina, comparables con Nueva York, con París, con Moscú, con Pekín o con Nueva Delhi, de no más de 10 millones de personas, en un país de más de 46 millones. Luego tiene unas clases medias de creciente empobrecimiento del orden de 15 millones de personas que se encuentran apretadas con un salario licuado y una amplia franja de aproximadamente el 40% de sectores sumergidos en la pobreza. Estos son los datos de Salvia, el director del Observatorio de la Universidad Católica Argentina sobre la deuda social de la Argentina. La deuda social de la Argentina no la resolvió la experiencia menemista. La deuda social de la Argentina no la resolvió la experiencia kirchnerista. La deuda social de la Argentina es la asignatura pendiente del próximo presidente y del próximo gobierno constitucional que asume el 10 de diciembre.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted, doctor Sabret, pero permítame leerle lo que desde Venezuela le están enviando, doctor Sabret. Le da muchos saludos y muchas gracias por ser tan claro. Y dice, el drama estriba en votar por un candidato continuista o un candidato que más bien parece un salto al vacío. Esa es la imagen que se da. Desgraciadamente los que estamos fuera de Argentina, pues nos guiamos por los medios, ¿no? El mensaje político del doctor Milei, algunos los percibimos llenos de demasiadas interrogantes. Y eso es un problema. Hace unos días, conversando con este amigo argentino, paisano suyo, que es un consultor de Naciones Unidas que vive en Ginebra, tenemos una amistad realmente muy, muy apreciable. Y yo le comentaba a él, oye, ¿sabes que haciendo un análisis con él global de América Latina, yo le decía, a mí me preocupa que se le siga exigiendo más sacrificio al ciudadano latinoamericano. Y ahora se acercan las elecciones argentinas y cualquiera de los dos candidatos que gane va a tener que tomar medidas que no son realmente populares. Entonces, países que han estado en una bonanza absoluta y que hoy día tienen una desigualdad enorme que ya se ha hecho ya, ¿cómo le diría yo? Insolucionable, para utilizar ese término tan sencillo y tan simple. Le decía, pues en el caso de Venezuela, cualquiera, gane quien gane, o gane María Corina, o gane otro candidato, incluso el propio Maduro, va a tener que tomar medidas realmente impopulares. Y es el caso de Argentina, y eso a mí me preocupa. Sobre todo porque yo viví una época, como usted recuerda, que no fue fácil para los argentinos, no fue fácil para todo el mundo. Querido Luis, primero, todo mi afecto para el pueblo venezolano, para los amigos que nos están enviando mensajes. Para los venezolanos, quiero decirle que yo vengo de Andrés Bello. Yo soy discípulo de los grandes venezolanos que contribuyeron a la creación de nuestra independencia. Vengo de Simón Bolívar, y usted y los amigos de su equipo me han ayudado a comprender el mensaje bolivariano. El mensaje bolivariano yo siempre lo asumo desde mi perspectiva sanmartiniana. Y como he dicho y he comentado en otras ocasiones en nuestros diálogos, yo no creo que la conferencia de Guayaquil nos divida. La conferencia de Guayaquil, el retiro de San Martín y el apoyo del ejército de los Andes a la emancipación americana en la batalla de Ayacucho de 1824 es un mensaje que desde el pasado nos vertebra hacia el futuro, construyendo repúblicas. A nuestro estimado comentarista de Ginebra, o a los comentaristas de los Estados Unidos, la Argentina vive la construcción de su democracia con el artífice central, el pueblo argentino. Como la viven los Estados Unidos, en donde el artífice central es el pueblo de los Estados Unidos en su complejidad demográfica, el pueblo americano de lengua inglesa, el pueblo hispanoamericano de lengua española. Los Estados Unidos, país al que tanto quiero y en donde tanto he estudiado y he aprendido de la diversidad, me enseñó que cuando las élites entendían que la señora Hillary Clinton estaba ganando la elección, el que ganaba la elección es Donald Trump. Entonces, en las conflictividades donde el que decide, como dice el principio constitucional, es la soberanía del pueblo, las elecciones no se ganan el día antes, se ganan con el escrutinio posterior. John Kennedy, en la noche del escrutinio, no sabía si estaba ganándole a Richard Nixon. El pueblo americano optó por Kennedy. No me quiero diluir. Lo que les quiero señalar a quienes tienen la buena voluntad de
y acompañarnos en esta audición, el pueblo argentino va a votar. El pueblo argentino ya ha elegido a todos sus gobernadores, a todas sus legislaturas, a todos sus intendentes y consejos deliberantes. Ha elegido al Congreso de la Nación en la composición de la Cámara de Diputados y en la composición de la Cámara de Senadores. Resta por balotaje elegir al presidente de la República. Ahora bien, electo el presidente de la República, el presidente de la República asumirá funciones el 10 de diciembre y lo tendrá que hacer con la agenda de situaciones pendientes que deja el gobierno cuyo mandato va a concluir. Si será el ministro Massa quien sea consagrado o el diputado Milei, esto se resuelve el domingo. Lo que el domingo no resuelve es la agenda de los problemas pendientes del último medio siglo de restauración de la democracia en 1983. Gobernantes nuevos con problemas viejos. Y ese tema es el tema de seguir construyendo democracia. Se lo digo con entera confianza y franqueza, señalándole que yo ejercí mi primer derecho a voto hacia 1958. Y desde allí hasta aquí soy elector. He enfrentado, como ha enfrentado mi generación, frustraciones y situaciones de éxito. Pero la Argentina no se agota el próximo domingo. La historia de la Argentina, un país de 200 años, con fortalezas y debilidades, seguirá siendo una cuestión del desafío del pueblo argentino. Así es. Y el pueblo argentino elegirá y no se va a ir del país, querido Luis. Sí. El pueblo no se va del país. El pueblo seguirá construyendo su futuro. Sí. Doctor Sauret, usted nos permite ir a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Héctor Sauret acerca del proceso electoral que se vive en Argentina. Muchas gracias, Luis. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Sauret acerca del escenario electoral argentino. Doctor Sauret, yo tengo dos preguntas, ¿no? Le voy primero con la que le hacen desde Venezuela, un periodista que le pregunta, doctor Sauret, ¿es Massa es Massa? ¿Representa o no a esa tendencia del kirchnerismo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted sabe que yo siempre a mis alumnos les decía, mis alumnos de la universidad, que había una metodología muy sencilla, muy clara, que nos permitiría a nosotros examinar un problema o un escenario, que es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y yo quisiera, doctor Sauret, que una vez que usted responda la pregunta del oyente, me gustaría saber para dónde vamos en Argentina. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, digamos, el talento de nuestro colega periodista venezolano induce a que les exprese mi opinión sobre el rumbo que implicaría una presidencia del ministro Massa. A mi entender, el ministro Massa, con su Frente Renovador, integró la coalición que gobierna nuestro país y que consagró en la renovación de 2019 la fórmula del presidente Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ministro Massa se expresa a través del mensaje proyecto de ley sobre presupuesto para 2024
y constituye la continuidad de todos los ministros de Economía anteriores del presidente Fernández, más los compromisos del stand-by renovado con el Fondo Monetario Internacional, que es una continuidad de los compromisos que asumiera el presidente Macri en su gestión. Por lo tanto, si ustedes me permiten, y en colaboración con el periodista venezolano, Massa es la continuidad de Macri en el stand-by con el Fondo Monetario Internacional, porque la macroeconomía en el ciclo la segunda parte del mandato de Macri es la continuidad en esos grandes marcos de lo que es la gestión del presidente Fernández, que hoy es presentado por el ministro Massa ante el Congreso proponiendo el presupuesto para el año que viene. El ministro, en sus declaraciones de campaña, afirma su autonomía política con el ciclo de gobierno aún vigente y con su origen, y lo hace dentro de la lógica de campaña de asumir sus compromisos a partir del 10 de diciembre. No juzgo las definiciones del ministro, la considero un hecho, y en la política los adjetivos tienen lugar para los balances de opinión, pero no para los balances de proceso. El proceso político argentino indica que el oficialismo tiene un candidato a presidente altamente competitivo en términos de balotaje. Ese es el punto central. Ahora bien, el otro punto es más bien un estado de opinión sobre tendencias. Respecto de las tendencias, sí, lo que tengo que decir es que el candidato oponente, el diputado Milei, expresa conceptos que deben ser adecuadamente examinados. Él se presenta como el ayornamiento del pensamiento liberal, pero lo reformula con el concepto de libertario. Sin embargo, no es la primera vez que la política argentina va a tener opciones liberales y no liberales, tanto en gobiernos de facto cuanto en gobiernos constitucionales. A lo largo de la década del siglo XX, los supuestos gobiernos liberales nacen con el derrocamiento del presidente Irigoyen. Más bien, gobiernos conservadores, tanto en el ciclo de facto de Uriburu como en el ciclo del fraude con el presidente Justo. Pero quiero recordar que el último presidente liberal en términos de la Constitución argentina se llamó Hipólito Yrigoyen. El Banco Central, cuestionado por Milei. Las juntas reguladoras de grano, carne, del comercio interior y del comercio internacional no nacen con Yrigoyen. Los presidentes Hipólito Yrigoyen en 1916, el presidente Alvear en 1922 y el segundo mandato de Yrigoyen de 1928 fueron liberales en función de la Constitución de 1853 y dejaban el desenvolvimiento de la economía y del mercado sin perjuicio de las iniciativas de la administración pública en términos de impulsar el desarrollo de la economía, preservar la política de inmigración y desenvolver formas de inclusión de los sectores sociales e industriales que habían comenzado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial a adquirir dimensiones considerables en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. Sin embargo, es muy bueno que el diputado Milei no ignore que es el presidente Justo hacia 1933, con el ministro Federico Pinedo, de extracción socialista, pero creador del movimiento conservador con posterioridad, que genera el Banco Central, con una figura importante en la América Latina y el Caribe, especialmente en la CEPAL, como fue Raúl Prebisch. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los cambios que ocurrieron en los Estados Unidos, en la América Latina y en Europa, posterior a la crisis de 1930. El Estado regulador
no es un patrimonio argentino, es un estado de opinión comparado en donde la creación del Banco Central se suponía que iba a ser reguladora de la oferta, de la demanda de dinero y que iba a preservar, en términos de la moneda, una moneda con capacidad adquisitiva. Acá es donde está el punto clave del cuestionamiento de Milei. ¿Qué pasó con el rol del Banco Central luego de su creación en los años 30 en los distintos gobiernos constitucionales cuando la autoridad monetaria no ha preservado el valor de la moneda? Puede que la crítica sea parcial, es cierto, y puede que la crítica no se resuelva con la disolución del Banco Central, pero este es un debate que tendrá que hacer el Congreso en su próxima composición. Sin embargo, estimado Luis y apreciados amigos de Venezuela y del resto de la América, la moneda tiene que también ser un indicador de soberanía. No es de derecha ni de izquierda que el presupuesto esté equilibrado. Claro. Cuando la izquierda, administrando el Estado, deriva en un presupuesto oficial con déficit, la izquierda pierde el futuro. La derecha, si preserva a la economía de la inflación, asegura su futuro. Pero la cuestión central es qué va a hacer la nación en sus distintos matices ideológicos respetables respecto de la inflación. No hay democracia con inflación. La democracia se debilita en la inflación porque el salario se derrite como un helado al sol y la capacidad de compra se extingue. Nacen las necesidades insatisfechas y ni la derecha ni la izquierda resuelve esta cuestión. Lo que hay que resolver es salir de la inflación. Por eso recuerdo que en diciembre de 1958 el presidente Frondizi, antes de viajar a los Estados Unidos para atender la invitación del presidente Dwight Eisenhower, anuncia su plan de estabilidad monetaria. No hay desarrollo sin estabilidad. No hay crecimiento del producto y de la inversión sin estabilidad. Por eso que lo virtuoso de la economía, siguiendo a los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, yo no tengo aprensión con Lord Keynes, de ninguna manera. El diputado Milei tendrá que explicar si el problema que tiene el futuro de la Argentina pasa por los adjetivos. Claro. Es un tema del diputado, no en este análisis. Nosotros necesitamos moneda sana, inversión genuina, incremento del proceso industrial y afianzamiento tecnológico de la gran ventaja comparativa que mantiene la economía argentina, su capacidad agropecuaria. No me quiero extender, pero quiero cerrar. El domingo elegimos presidente. De acá, de la elección presidencial al 10 de diciembre, el presidente electo tendrá que hacer su gabinete y le tendrá que decir al pueblo argentino si va a ser un presidente nuevo, siendo Massa o siendo Milei. Massa no lo voy a juzgar por su gran y prolongada experiencia. Simplemente, si él es electo, será nuestro presidente. Y si Milei es electo, será nuestro presidente. Y ellos resolverán si serán presidentes nuevos con agenda vieja o si enfrentarán los desafíos reales que tiene la democracia argentina, que es asegurar al pueblo argentino salarios de dignidad y a la economía general crecimiento. Y a la democracia recordarle que no hay democracia ni inflación. Así es, concuerdo con usted. Hace un par de meses atrás escribí un artículo sobre la democracia. Lo recuerdo. Sí, y hay una cosa... ¿Usted me lo facilitó? Sí. Y hay una cosa que me llamó la atención consultando las estadísticas de Latinobarómetro, consultando esos trabajos que a mí me gustan mucho, por más está decirlo. Y me puse esa noche, me acosté tarde, pero me acosté pensando. Yo siempre todas las noches pienso sobre lo que hice en el día, sobre lo que voy a hacer el día siguiente, y
alguna otra idea, pero en ese momento me acosté pensando en la democracia y siempre tendré la duda de que si esos problemas, es decir, de solucionar no se van a solucionar, pero si no se disminuyen esos problemas, la sociedad latinoamericana, no en la Argentina, porque ese es un problema latinoamericano, va a terminar descreyendo totalmente en un sistema tan importante como es el sistema democrático. Es un sistema de oportunidades y que tiene que ver esa democracia, ese sistema con el tipo de gestión que realice un presidente, viejo o nuevo, pero un presidente que tenga no solo una visión de largo plazo, sino a una visión de muy largo plazo, es decir, catapultar el país con vista al futuro. Pero, estimado Luis, recordemos el comienzo de este programa. Este programa se hace para intercambiar opiniones sobre el proceso electoral argentino. Uh-huh. Ubiquemos el proceso electoral argentino en el contexto de la historia argentina. La Argentina es un país fecundo en experiencias políticas republicanas. Su vida republicana nace en la segunda mitad del siglo XIX y se interrumpe por golpes militares en el siglo XX, entre 1930 a 1983, con algunos interregnos de gobiernos de jure, de gobiernos constitucionales. Y vuelvo a la cuestión siguiente. ¿Qué va a pasar en esta elección? En esta elección, nosotros vamos a un balotaje entre dos candidatos. ¿Por qué? Porque todo el ciclo previo de lo que se llama las pasos, elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, dijeron que esa fue la etapa en que la totalidad de los partidos políticos generaron sus alternativas. Las PASO generó una oferta presidencial y esa oferta presidencial fue una primera vuelta. En esa primera vuelta, las mayorías circunscribieron el proceso a una hipótesis de balotaje. No sería justo que nosotros dijéramos que estos dos candidatos no expresan el estado general de la política argentina. Estos son los dos candidatos que el pueblo argentino, por los procesos de la vida política de sus partidos y de sus coaliciones, cumpliendo las mayorías de la Constitución, entienden que deben resolver dónde está la opinión mayoritaria. Pero no es justo indicar que el resto del pensamiento político no tiene responsabilidades en estos dos candidatos. Las mayorías y minorías en la elección de octubre dijeron que estos eran los que tenían que disputar la presidencia. ¿Qué pasó con el resto? Cada cual debe asumir sus responsabilidades. La oposición de mi país tiene que repasar sus conductas. El oficialismo tendrá que hacer lo suyo. Pero no deberíamos entender que hemos llegado al balotaje prescindiendo del debate, las elecciones y la movilización del pueblo argentino. Quiero recordar dos datos que pueden ser de utilidad, estimado Luis. Los votantes hoy en la Argentina superan los 36 millones de votantes. Dato fundamental. Pero retengamos lo siguiente. El 30% de esos 36 millones oscilan entre los 16 años y los 30 años. Ahora bien, hay otro 30%, alrededor de otros 7 millones de habitantes que tienen más de 60 años. ¿Me comprende? Sí. Voto joven del 30%, voto adulto mayor de 60 años, que tiene casi el otro 30%. En el medio, las clases medias dinámicas, entre 30 y 60 años, le está presentando un crisol de visiones sociales. Los jóvenes, muy jóvenes, actúan defendiendo su futuro
y no tienen raigambre ni obligación con el pasado. Deciden en función de sus necesidades y le reclaman a la sociedad un lugar. Los adultos mayores, en el agotamiento de su existencia, tienen un pensamiento conservador y dicen: no me quiten lo que la ley y la distribución me ha dado hasta aquí. En el medio está el fragor del proceso productivo, científico y tecnológico que vive como Tupac Amaru. Unos lo tiran de las piernas, otros lo tiran de los brazos. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva, el pago de impuestos, está en esa franja de 30 a 60 años. El punto para la derecha conservadora y para la izquierda distribucionista es que no hay futuro en la Argentina subiendo los impuestos. Entonces, el punto es de límite. Presidentes nuevos, problemas viejos. La transición y comprender que el desafío no es ni de derecha ni izquierda, aunque algunos estén cómodos a la derecha y otros estén cómodos a la izquierda. El tema, para todos los que nos aducen y para todos los que nos acompañan, es asegurar la gobernabilidad. El punto es asegurar la gobernabilidad, respetando la Constitución. Hay que terminar el juicio ficticio a la Corte Suprema de Justicia y hay que garantizar la división de poderes. Hay que garantizar el principio constitucional de la responsabilidad y del cumplimiento de la ley. El presidente que asuma tendrá que garantizar la estabilidad de la Corte y de los jueces. La inconducta de los jueces se resolverá en situaciones de futuro. Hoy el mensaje es garantía al Poder Judicial en todos sus niveles. La otra cuestión es que tiene que resolver el próximo presidente de la República es dirigirse al Congreso, a la Cámara de Diputados para los impuestos y al Senado para los consensos generales. Y allí el presidente con sus iniciativas tendrá que dialogar y tendrá que comprender que la política es también un acuerdo. Y allí la oposición tendrá que repasar que el tema no se resuelve enjuiciando al oficialismo como que somos dos países. Y el oficialismo tendrá que entender que no debe enjuiciar a la oposición como que si fuera otro país. Vuelvo a Bolívar, vuelvo a San Martín. La Argentina necesita hoy un mensaje totalizador que garantice nuestras diversidades, pero que no nos niegue un destino común. Excelente lo que usted acaba de decir, sobre todo porque precisamente estamos nosotros dando esos pasos en Venezuela para que para el año entrante llegar a un proceso electoral con esperanzas de que sea limpio y de que sea lo más justo y que la gente vaya a poner su voto como se debe en un clima de concordia y de respeto a la Constitución y a las leyes. Yo le agradezco mucho, doctor Sauret, estas palabras que nos ha dado usted en este tiempo y le agradezco el tiempo que nos dedicó y que realmente ha sido muy aleccionadora, como siempre ha sido, o al menos yo puedo decirlo que siempre ha sido así cuando usted fue mi profesor. Muy agradecido por el tiempo que me dedicó, muy agradecido en nombre de la audiencia, muy agradecido en nombre de la Visión Radio por habernos dado esta oportunidad de este intercambio tan esclarecedor que nos ha dado sobre el escenario electoral venezolano. Muchas gracias, Luis, muy entusiasmado por nuestro diálogo y permítame despedirme con un saludo especial para Atlanta, la gran capital. Ciudad maravillosa, de síntesis de la nación americana, que si hay un lugar para conocer, para comprender la grandeza de los Estados Unidos en su síntesis nacional, es allí, en el aeropuerto de Atlanta, en donde se recuerda su historia. Siempre lo tengo como uno de los momentos más trascendentes en mi formación
la Georgia Tech, toda esa comunidad de mis colegas de la Universidad de Georgia. Y para usted, mi afecto y mi respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, y me gustaría que estuviéramos de nuevo analizando los resultados cuando se den. A disposición. Los resultados están casi como inminentes. Así es. Cuando veamos los resultados, querido Luis, también podremos ver lo otro. Así es. Así es. La gobernabilidad. La gobernabilidad. Y esas deudas pendientes. Pero para el pueblo venezolano, en su marcha hacia un proceso electoral venturoso. Los mejores deseos para Venezuela. Así es. Un fuerte abrazo y bueno, muy buena suerte y gracias de nuevo. Gracias. Hasta muy pronto. Adiós. Adiós.